Y comienzo preguntándole, ¿es analista o es politólogo? Yo creo que se es analista, porque se trata, desde mi punto de vista, de darle al público y a la audiencia los elementos suficientes para ellos llegar a una conclusión. No se trata de decirle al público lo que tiene que pensar, sino de ayudarles a llegar a un entendimiento de la realidad política, económica y social del país. Así que yo prefiero lo de analista porque lo que hacemos es ver a grosso modo la sociedad y yo espero que contribuir a entenderla, que es mucho más importante. Justamente me obliga a interrogarlo sobre si el hecho de que existan tantas voces, analistas o politólogos, etcétera, sirve para que el público establezca sus mejores criterios o si confunde al público un poquito más. Pues yo creo que hay de todo, porque la industria de las comunicaciones es eso mismo, una industria. Y hay tanta variedad como gustos y colores. En algunos casos hay medios y hay analistas y hay personas que se convierten en iglesias, que le hablan al fanatismo. En iglesias lo digo en el sentido figurativo. Y entonces pues cada cual tiene su congregación. La aspiración mía es hablarle a un poco más allá de la congregación, hablarle al país. Y no hablarle por hablarle, sino a contribuir a que el país se entienda mejor. Y yo creo que es una labor social que hacemos los comunicadores, especialmente cuando está involucrada la actividad política, que es para nosotros los puertorriqueños, algo tan pegado a nuestras pasiones y a nuestra forma de ser como puertorriqueños. Dejando eso meridianamente claro, ¿qué me cuenta del hijo de don Lorenzo y doña Luz? Cuénteme de ese muchachito, hábleme de su infancia. Yo tuve una infancia, todo el mundo piensa que su infancia fue feliz, porque obviamente son los mejores años de la vida, pero yo lo digo en el sentido real. Éramos una familia de clase media baja, sino de clase pobre alta, dos empleados de la Universidad de Puerto Rico, no docentes, que criaron dos hijos en los que quisieron inculcar que la mejor forma de triunfar era educándose y superándose a través del conocimiento. Y tuvimos una infancia muy corriente. Comencé a estudiar en la escuela privada en Mayagüez, luego cambié antes del 6º grado a la escuela pública, hice mis estudios en la escuela pública, luego ingresé al colegio de Mayagüez porque había que estudiar en el colegio donde pagaba la universidad los estudios y donde además es excelente universidad. Y luego cuando me fui donde tiene su cátedra ahora. Donde tengo ahora el honor de ser parte de la facultad. Y cuando fui a graduarme, el rector de la universidad me llamó. Yo era presidente del Consejo General de Estudiantes, eran otros tiempos en la universidad. Era líder. Y entonces me ofreció la oportunidad. Yo quería ser abogado y me había puesto la meta de ser abogado y el rector me dijo, coge los exámenes de la escuela graduada y solicita a las universidades en Estados Unidos. Cuando te acepten, vienes a verme. Y yo hice eso, me aceptaron en unas cuantas universidades, finalmente decidí ir a la Universidad de Boston con una beca del Colegio de Mayagüez y nunca me hice abogado, me hice doctor en Ciencias Políticas a mucha honra y muy contento de haber decidido ese camino. Y en ese desarrollo y en ese crecimiento, ¿siempre estuvo claro lo que quería hacer o alguna vez titubeó y dijo, yo creo que me estoy equivocando? Yo siempre estuve claro en que lo mío era las ciencias sociales y el derecho. De hecho, mi padre, que estudió ingeniería, pues quería que su hijo mayor fuera ingeniero y un poco lo dejaba caer en esas conversaciones que uno siempre tiene. En mi casa una cosa que siempre hubo fue hora de cena. Y en la hora de la cena todos estábamos en la mesa a la misma vez y ahí se hablaba desde política hasta las cosas más íntimas de la familia, no importando la edad que nosotros tuviéramos, se nos explicaba todo y eso yo creo que un poco contribuyó a estar claro desde el principio. Cuando decidí que era ciencias políticas lo que quería estudiar y que no era ingeniería, se lo dije y mi padre y mi madre, los dos me dijeron, no hay ningún problema, pero tienes que ser el mejor, porque tienes que sobresalir para poder sobrevivir en una profesión que entonces no era muy conocida. Y yo pues me puse esa meta y lo logré. Doctor, y justamente por esa labor que usted desempeña, ¿no le teme al rechazo de aquellas personas que no estén de acuerdo con sus criterios?
No, yo creo que el que se dedica a dar su opinión diariamente sobre los asuntos de política y sociales en este país no le puede tener miedo. Y yo creo que la academia, Gabriel, prepara a uno un poco, porque en la academia hay que aceptar que haya personas que no estén de acuerdo y traten de probar a uno equivocado. Pero tengo que decirte, quizás por la exposición en televisión, cuando salgo a lugares públicos, la gente pues se acerca y me tratan con mucho cariño, con mucho respeto, e inclusive me dicen, lo escucho todos los días, aunque no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice. Y yo creo que está bien. Claro. Yo no hablo para que estén de acuerdo, yo lo que quiero es que por lo menos reflexionen y vean sobre otros lo que yo puntos estoy de vista, ciertamente. Y es interesante porque podemos llegar a pensar que quizás esos criterios son los que mueven a la gente a emitir el voto. Y esa es la pregunta. ¿Piensa usted que en Puerto Rico sabemos votar? Pues yo siempre he pensado y estoy totalmente en contra de estas personas que a título de expertos se pasan diciéndole al país que se equivocó o que el país no sabía lo que hacía. Yo soy muy respetuoso de la voluntad de las masas y de los pueblos. Los pueblos no se equivocan, los pueblos deciden. Si a uno no le gusta lo que el pueblo decidió, pues en la democracia hay que aceptarlo con suficiente estoicismo. Pero yo pienso que la gente sabe votar y que la gente vota por lo que cree y está siempre buscando un ideal. Y si lo encuentra, le va a otorgar su confianza. No me parece que un pueblo como el nuestro, que lleva tantos años ya en el ejercicio de la democracia, sea un pueblo que no sabe lo que quiere. Sabe mucho más de lo que los propios políticos piensan que quieren. Eso está interesante. Doctor, y usted sabe que por lo regular escuchamos una frase que dice que la vida tiene un propósito, que todos tenemos una misión en la vida. ¿Usted qué piensa de eso? Que es verdad. Y yo pienso que es verdad porque en mi caso particular, desde que yo era un niño, sabía que mi vocación era alguna forma de servicio público. Ahora es en la universidad, es en los medios de comunicación, yo espero que sea un servicio público lo que hago, pero yo nunca tuve desde pequeño en la mente la idea de hacer mucho dinero y de tener una posición donde me pudiera lucrar de un buen negocio. Y pienso que cada cual trae su vocación y que estamos en esta tierra por un propósito. Cada cual lo cumple y hay quien desgraciadamente se descarrila de ese sendero y no logra cumplirlo. Pero la mayoría de nosotros, aunque nos parezca nuestra vida insignificante, tenemos un propósito de estar aquí. Todos tenemos una misión. Yo estoy de acuerdo con usted en eso, ¿sabe?